capítulo 4, verso 1. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Oiga bien, buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación, abominables, idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sea juzgado en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria e el imperio por los siglos. Amén. Dios nos bendiga a través de su palabra. Pueden sentarse, vamos a meditar en este texto que hemos leído en esta mañana. Dice el título, buenos administradores de la gracia de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a manejar, a ministrar, es la gracia de Dios en nosotros. Porque sobre cada uno de nosotros Dios ha derramado de su gracia. Quien no tiene la gracia de Dios es un desgraciado, lo digo así. ¿Qué es un desgraciado? Alguien que no tiene la gracia de Dios. Eso sí es un desgraciado. Y eso sí es doloroso. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la gracia de Dios. Y el desgraciado es aquel que no tiene la gracia de Dios. ¿Y por qué no tiene la gracia de Dios? Porque no le ha buscado, porque no se ha humillado, porque no se ha arrepentido. ¿Sí me está entendiendo? Porque, y cuando le hablo de arrepentirse, no le estoy hablando de mundano. Hay gente en las iglesias que son desgraciados. La gracia de Dios no está con ellos. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice el título, buenos administradores de la gracia de Dios. Usted sabe que hay gente con grandes dones, pero ellos han cogido el don a su manera. Ellos ministran el don, escuche bien en esta mañana. Toda persona, todo cristiano que ha recibido don, es para ministrarlo. Aquí lo dijo la palabra más adelante. Pero ese don tiene que ser bien administrado, tiene que ser supervisado por la iglesia y por un pastor. Y cuando una persona recibe don o recibe ministerio, recibe la gracia de Dios. Pero si esa persona ministra el don a su manera, hace lo que le da la gana, no se sujeta a ninguna iglesia, no se sujeta a ningún pastor, es un desgraciado. La gracia de Dios, hermano, no fluye en él. Tiene don, pero no tiene la gracia. En esta mañana vamos a diferenciar dos cosas, el don y la gracia.
Hay gente con dones, pero que la gracia de Dios no está en ellos. ¿Y por qué no está en ellos? Por falta de obediencia, por falta de sujeción a la palabra. Porque no es al hombre. Cuando yo fui oveja, en estos días le decía a la hermana Marely y a la hermana Isli, yo no me congrego ahora porque yo soy pastor, no. Yo fui 20 y pico de años oveja. Y nadie me obligó. El pastor no tenía que irme a sacar de la casa. Vamos, hermano, para la escuela, vamos para culto. No, señor. Estuve en tristeza. Me mataron hermanos. Se me murieron hermanas. Me pasaron tantas cosas. Y nunca falté el culto. Porque sentí que Cristo se me metió por dentro. Porque cuando usted Cristo se le mete por dentro, no necesita nada. La situación no es culpable. Que el hermano se levante contra ti no es culpable. Dios no es culpable de nada. Que el marido se levante, Dios no es culpable. Que la mujer se levante, que los hijos se levanten. Hermano, Dios no es culpable. Yo siempre tengo que irlo a alabar. Yo siempre tengo que irlo a glorificar. Porque yo soy ministro de una gracia que Él derramó en mi vida. A su nombre. Somos administradores. Ahora, la idea es, en esta mañana, el objetivo es, ¿cómo estás tú administrando la gracia que Dios derramó en ti? ¿De qué manera la estás administrando? A su nombre. Porque aquí dice, buenos. Usted sabe que hay buenos, en todo hay cosas buenas. Lo que yo decía el miércoles fue que estuvieron los muchachos de la escuela de fútbol. Él decía, cada quien tiene que enamorarse de lo que hace. Usted sabe que hay médicos que son médicos y dicen, yo ejerzo esto porque mi papá quería tener un médico en la casa, pero a mí no me gusta la medicina. Y son malos en lo que hacen. ¿Por qué? Porque están haciendo algo no porque se enamoraron, porque les gustó, sino porque los obligaron. Y le decía el miércoles a los muchachos, si ustedes se enamoran de ese deporte van a ser buenos, porque uno tiene que enamorarse de lo que hace. Yo soy evangélico, me enamoré de Dios, me enamoré de la Biblia, me enamoré de la iglesia, me enamoré del templo, me enamoré de todo. Este lugar es como si fuera mi segundo hogar, este lugar es como si fuera mi casa, y cuando no vengo me hace falta. A su nombre. Entonces, en todo hay bueno y hay malo. Hay buenos médicos y hay malos médicos. Hay buenos abogados, hay malos abogados. Hay buenas enfermeras. Usted sabe que hay una cantidad de gente, de mujeres que son enfermeras, porque no hay más nada que hacer y les ha tocado estudiar enfermería, pero eso no es lo de ellas. Ellas me lo han dicho, muchas mujeres me lo han dicho. Pastor, esto no es lo mío, sino que me tocó. Van a cogerle la vena a uno y le meten 4 o 5 puyazos, y hay algunas que ni siquiera se la alcanzan a coger en 5 puyazos. Entonces, en todo hay bueno y hay malo. Entonces, nosotros como evangélicos tenemos que convertirnos en buenos administradores, porque hay evangélicos que están ministrando mal el don, están ministrando mal el ministerio, están ministrando mal la gracia que Dios derramó sobre ellos. A su nombre. Entonces, tenemos que convertirnos ¿en qué? En buenos administradores. ¿Y qué es un buen administrador? Alguien que manda bien, alguien que gobierna bien, alguien que sabe lo que está haciendo. Yo recuerdo cuando yo trabajé en finca, habían administradores que eran administradores porque habían nacido en el campo y habían trabajado en la finca, y eso les había dado conocimiento para administrar una finca. Habían trabajado ganado, sabía cómo se vacunaba una red, sabía cómo se palpaba una res. Pero habían otros administradores que venían de la Universidad de Medellín, a esos le llamaban sostenistas. Los sostenistas eran los que eran administradores por teoría, administradores por teoría. Allá les enseñaban con lápiz en un tablero la tierra, los metrajes de la tierra, una cosa y otra. Y resulta que una vez se balanceó, escúchame bien, que eran más buenos administradores los que se levantaban en la práctica que los que venían de la universidad en teoría. Un administrador, un sostenista que venía de la universidad,
Decía, a esta hectárea de tierra hay que fumigarla con 15 litros de veneno. Y el que salió levantó en la práctica y decía, no señor, porque esta tierra es tierra de playón. Y la tierra de playón siempre le da más consistencia a la maleza. A esta hectárea de tierra hay que echarle 25 litros de veneno. Y ellos decían que no, que había que ahorrarse 10 litros, y lo echaban y no mataba. ¿Sabe por qué? Porque ellos venían con una teoría, pero el que está en la práctica es mejor que el que está en la teoría. El que está en la teoría es el que ha aprendido por lo que otro le explicó, pero el que está en la práctica fue el que aprendió ejerciendo. Es el que sabe. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, aquí está diciendo buenos administradores. ¿Y qué tenemos que ser nosotros? Buenos administradores de la gracia, de la gloria de Dios en nuestra vida. Miren, usted sabe que aquí hay gente que se han ido porque los hijos le han dicho, ay mami, ay papi, tú vas a esa iglesia, de ese pastor si hablan maluco, ay para no molestar a mis hijos, y se van. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la Biblia, han administrado mal su conocimiento. ¿Sabe qué le digo yo a mi hijo? Hijo, hablaron mal de Jesucristo, que no hablen de mí. Yo me alegro, yo me gozo cuando alguien habla mal de mí. Amén. ¿Sí me entiende? Yo me levanté en una iglesia donde todo el mundo hablaba mal del pastor, que el pastor tenía 3 mujeres, que el pastor tenía 4 mujeres, que el pastor era bandido. Y mis hermanos me decían, mi familia me decía, no voy a ir, porque es que ahí es donde Dios me colocó. Pero como la gente a mí me dice que soy malo por esto, malo, porque es que yo, mire, cuando alguien viene aquí, yo lo recibo de cero, así la gente diga, mira ese bandido, esa bandida, esto no sé qué, yo lo recibo de cero. Te doy una oportunidad, de cero comienza. No me importa lo que digan en la calle de ti, ven, aprovéchala. Pero cuando ya quiere venir a estirarse, a poner pero, le canto la tabla en la cara. Aquí llegó una mujer que después de tanto tiempo que yo la recibí, le di una oportunidad. Pastor, yo me voy a ir para tal iglesia porque es que la gente habla muy mal de usted. Y mis hijas me dicen, y yo, pastor, usted sabe que Dios es santo, pastor. Y yo digo, sí, Dios es santo. Y si Dios es tan santo, recuerda que tu hija está parida de su mismo hermano. Porque mira, hay gente que viene a exigir santidad a otros cuando ellos no la tienen ni en las pestañas. Hay gente que viene a exigir lo que ellos no han puesto por práctica. Ser santo no es fácil. Abstenerse del pecado no es fácil. Mira, a veces usted amanece con el deseo de no pelear y ese día más temprano le manda el diablo a cualquier demonio que lo vaya a increpar en la casa y usted tiene que mirar qué es lo que va a hacer. De pronto no pelea, de pronto no tira puño, pero tiene que decirle, mira, me haces el favor y me respetas y te vas de mi casa. Y eso no es agradable a Dios, pero le tocó de hacerlo porque usted no puede dejarse. Entonces ser santo no es fácil, y mucho menos ser pastor. Usted quiere que todo el mundo ponga los ojos sobre usted, conviértase en pastor. Usted quiere que todo el mundo hable mal de usted, conviértase en pastor. Esto no es fácil. La gente piensa que yo estoy aquí porque quiero. Estoy aquí primero porque Dios me puso y segundo, hermano, porque Dios me ha respaldado. Pero esto no es fácil. Esto no es fácil. Mira, a veces entre más uno ama a la gente y más le abre el corazón a la gente, más mal se porta la gente con uno. ¿Sí me entienden? Y yo soy de los que he aprendido que a mis hijos los pongo en su lugar. A mí ninguna hija, ningún hijo me viene a hablar mal del pastor que yo tengo. Porque yo tengo que tener discernimiento si lo que dicen de mi pastor es verdad o es mentira. A mí ningún yerno me viene a venir. A mí, no señor, arrepiéntase. Usted sigue su evangelio. Usted sigue, vuelvo y le digo, hay gente que están peores y quieren venir a hablar de los hermanos de la iglesia. Y yo eso no se lo permito a nadie. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que administrar bien la gracia de Dios.
¿Cuál es el problema, hermano? Mire, Cristo dijo esto, Cristo dijo, los enemigos del hombre serán los de la propia casa. ¿Cuál es el problema? Mira, cuando alguien se convierte a Cristo, que está haciendo la verdadera voluntad de Dios, ¿sabe quién es la primera gente que lo critica? El papá, la mamá, los hermanos. A mí me comenzaron a decir, ahora los evangélicos son los hermanos tuyos, ahora los evangélicos es la familia tuya, porque estos son mis verdaderos hermanos, porque ellos conocen la palabra, ellos entienden la palabra y ellos saben el proceso por donde yo estoy pasando. Tu mamá inconversa no va a entender el proceso, tu papá inconverso no va a saber el proceso, tu hermano inconverso no sabe qué es proceso, nadie sabe qué es eso, solamente los que han conocido a Cristo, esos saben qué es un proceso. Eso saben cuando es, hermano, cuando tú amas a otro y que el otro te paga mal. Eso sí saben. Eso sí saben cuando tú le has dado la mano a alguien y te coge y te paga tirándote por allá. Eso sí saben. ¿Qué te va a decir un hermano? ¿Qué te va a decir un papá? ¿Qué te va a decir una mamá inconversa? ¿Qué por eso te estoy diciendo que no vayas a esa falsedad? Si nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, cuando nunca han ido ni a la iglesia de allá de La Paz, mucho menos a la catedral, a su nombre. Entonces, nosotros tenemos que convertirnos en buenos administradores. ¿Qué estamos haciendo con la gracia que Dios ha derramado? Hay un predicador que se llama Rubén Hernández, que se habla de desgraciados desde el púlpito. Y es un gran siervo de Dios, no es un hijo del diablo, no es moderno, no es un recochero, es un ungido de Dios. Y él habla de desgraciado, porque él dice que el que no tiene la gracia de Dios es un desgraciado. ¿Qué es un desgraciado? Sencillamente el que no tiene la gracia. Ese no tiene gracia. Había un señor por aquí, por esta región, que se llamaba Alejandro Almanza. Él le gustaba tocar acordeón, pero nunca aprendió a tocar acordeón. Y cogía a tocar porca alemana. Y un día le dijo a mi abuelo que le cantara una canción para tu casa. Y mi abuelo comenzó a tocar la canción, pero mi abuelo no tenía gracia. Y dijo, compadrito, pare, porque yo no sé tocar y usted es un desgraciado para cantar. No tiene gracia. Vamos mejor a beber ñeque sin música. Y así el que no tiene gracia es un desgraciado, porque la gracia de Dios no ha fluido en él. ¿Y por qué no ha fluido? Hermano, escucha esto que le voy a decir. Usted iba a decir algo, por decir algo. Los músicos nacen y también se hacen. Los cantantes nacen y también se hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede tener talento para cantar, pero si usted le gusta alabar a Dios y le llora a Dios y le suplica a Dios, Dios le va a dar la capacidad para que cante, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, esto es mío, y es que a mí me mueve más un pochócolo que cante en obediencia y no una galandria que cante en rebeldía y en desobediencia. Eso, cuando le estoy hablando de galandria, le estoy hablando de gente que lo hacen bien, pero no respetan a nadie, no se someten a nadie, viven de aquí para allá y de allá para acá. Son galandrias en rebeldía. En el Salmo 68 más o menos, creo que verso 8 dice que cautivando la cautividad subió a lo alto y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes. Hay rebeldes que tienen dones pero no tienen la gracia, porque para usted tener don y gracia usted tiene que ser obediente a Dios. Para usted tener don y gracia tiene que estar sometido al gobierno de la iglesia, al gobierno que Dios estableció. Por eso se llaman gobiernos eclesiásticos, porque cada iglesia tiene que tener. Si aquí hay una iglesia que tiene feligreses, pero no tiene norma, no tiene reglas, sino que los feligreses hacen lo que le da la gana, eso no sirve.
porque Dios es un Dios de orden. En cada iglesia hay un orden, y en cada iglesia los miembros tienen que someterse para que puedan, porque a los miembros hay que enseñarlos que sean buenos administradores. ¿De qué, hermano? ¿De la plata? ¿De la finca? No, de la gracia. Por eso Cristo dijo: el que no me es fiel en lo poco, no me es fiel en lo mucho. Entonces, el que sabe administrar bien un don, el que sabe administrar bien un ministerio, el que sabe administrar bien la misión que Dios le dio. Mire, si hay algo, escúchame bien, si hay algo que usted tiene que aprender a administrar, es la unción de Dios. Por eso Dios no le da unción a todo el mundo. Hay gente creyendo tener unción, pero no la tiene. Imagínese usted que Dios le dé unción a un rebelde. Cuando yo abrí los ojos en el Evangelio, encontré algo que predicadores que decían: Dios me dijo que el que se metiera conmigo se le iba a morir la mamá, la mujer y los hijos. Imagínese que Dios le dé unción a esa gente. Todo el que se meta con ellos se muere. Eso no es así. Porque hay gente que no sabe administrar. La unción no es violencia. La unción no es un arma de destrucción. La unción es bondad. La unción es un poder para sanar, para libertar a los cautivos. Hay gente que me han dicho: yo tengo la unción de Elías. Hombre, mira, ¿qué comiste tú que está diciendo eso? Imagínese usted Elías le manda a decir el rey, le manda un capitán de 50 con 50 soldados: vaya, dígale a Elías que venga acá para yo consultar a Jehová si sanaré o moriré. Y llega el capitán de los 50 y dice: siervo de Jehová, te manda a decir mi señor el rey que desciendas a verlo. ¿Sabe qué le dijo Elías? Si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo, te consuma a ti y a tus 50. ¿Y qué dice la Biblia? Que descendió fuego del cielo y los consumió. Luego llegó un segundo capitán de 50 con 50 soldados y le dijo: siervo de Jehová, te manda a decir mi señor el rey que desciendas a verlo. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y los consumió, los mató. Le mandaron un tercer capitán de 50 con 50 soldados. Y ese se arrodilló y le dijo: siervo de Jehová, si yo he hallado gracia delante de ti, te manda a decir mi señor el rey que desciendas a verlo. Y iba a sentenciarlo, le iba a decir: si yo soy siervo de Jehová. Y en ese momento Dios le dijo: no lo consuma, desciende con él. ¿Cuánto había matado? Había matado a 102. Y si hubiera matado estos 50, había matado 153. Pero este no, porque este se arrodilló, le rindió reverencia. Mira, hay gente que tiene unción que quieren que otros les ande rindiendo reverencia. Hay gente que tiene unción que quieren que otros se les ande arrodillando. Al único que nosotros podemos arrodillarnos, adorarlo, es al Dios del cielo. A su nombre. Ahora, descendió a ver al rey, porque este se arrodilló y le suplicó: si yo he hallado gracia delante de ti. Y no, todavía eso no le bastaba a Elías, lo iba a sentenciar, porque en ese momento Elías no estaba manejando bien la unción. Escucha esto, cuando Eliseo viene del otro lado, después de recibir, escúchame bien, después de recibir el manto de Elías que se le había caído, con el mismo manto tocó las aguas del Jordán y las aguas se abrieron y cruzó para el otro lado en seco. Y cuando él iba con esa unción, hermano, ese tipo iba orgulloso, iba elevado. Y dice la Biblia que salieron unos muchachos, unos jóvenes, y se burlaban de él. Y le decían: sube, calvo, sube, porque Eliseo era calvo. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Los maldijo y salieron 2 osos del monte y mataron a 42. Comenzó manejando mal la unción, porque la unción no es para destruir al que te burle, al que tú no le caes mal, al que tú le caes mal, al que no le caes bien. No es para eso. A su nombre. Usted no sabe que hay pastores que son soberbios, hay pastores que son como el congresista, son como el alcalde, como el político, que te miran así, como si, mira, tienen una grandeza que yo no sé quién les dijo a ellos que eran grandes.
A su nombre. No, dice la palabra que el siervo de Dios tiene que ser humilde, sumiso. Imagínese usted con la unción de Elías, usted con la unción de Eliseo. Ya todo el que se hubiera metido con usted estuviera allá en el cementerio y ya lo hubiera consumido. A su nombre. Ahora, mire lo que le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús le dijo: vayan a aquella aldea que está allá de los samaritanos. Esas aldeas eran puras chozas hechas de paja, de hierba seca. Y le dijo: vayan allá a la choza de los samaritanos, aquellos que están allá, y díganle que me presten un aposento ahí para yo celebrar la Pascua. Y ellos fueron, y los samaritanos dijeron: no, Señor, ese tipo aquí no lo queremos. Y vinieron los discípulos bravos y le dijo: Señor, no nos quisieron prestar el lugar, permítenos que mandemos a descender fuego del cielo como Elías para que los consuma. Y oh, ¿ustedes qué espíritu son? El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas sino a salvarlas. Vamos para otro lugar. ¿Qué tal usted con la unción de Elías? ¿Qué tal usted con la unción de Eliseo? ¿Qué tal usted con la unción de estos apóstoles? Hermano, ya no hubiera nadie en las calles. Hermano, si algo usted tiene que aprender a manejar es la unción. Es, hermano, la misericordia de Dios, la gracia de Dios en usted. Entre más poder, entre más unción, entre más gracia, más humilde, más sencillo, para que Dios se mueva más. A su nombre. Ahora mire lo que dice aquí este versículo. Vamos a entrar al primer versículo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos el mismo pensamiento. Dice que si ya Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si Él padeció por nosotros, nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer por Él. Usted sabe que los evangélicos hoy quieren es que todo el mundo hable bien de ellos, que todo el mundo los respete. Mano, el diablo nunca te va a respetar. El diablo siempre va a querer burlarse de ti. Si se burló de Cristo, si traspasó el costado de Cristo, si bofeteó a Cristo, si le echó vinagre mezclado con hiel a Cristo en la boca, a ti que el diablo no te irá a echar. Usted lo que tiene es que nacer de nuevo, arrepentirse y estar preparado para que las obras del mundo no lo arrastren. A su nombre. Escuche bien. El otro día le decía a alguien que hoy en día todo el mundo quiere ser pastor, pero no todo el mundo puede ser pastor. ¿Sabe por qué? Porque el que es pastor, el diablo le va a mandar tentaciones. No porque sea bonito, porque eso es lo que se creen muchos pastores y líderes. Es que la hermanita me mira, es que la hermanita está enamorada de mí, es que yo soy bonito. No es que es bonito, sino que el diablo quiere quitar la gracia que Dios puso en ti, el ministerio que Dios puso en ti. Después que ya te tiran al suelo, no te van a mirar más. Y eso es lo que hay que cuidar. Yo recuerdo en una ocasión, esto hace como unos 27 años, en una Semana Santa, traía un cargamento de 4,000 icoteas por aquí. Venía una carrandanga de carro cargado, pero lo traían camuflado. Y ya en el batallón había un coronel templado. Le ofrecieron, creo que 20 millones de pesos para que dejara pasar los 4,000 icoteas. Y él se le rió en la cara y le dijo: mijito, tú no sabes ni cuánto me ha costado mi carrera militar para yo venir a sacrificar por 20 millones. Mi carrera vale más que eso. Y los amontonó. Cuando eso no había redes sociales ni nada, lo que había era Magangueo. Ese era el periódico de Magangueo. Y salieron en Magangueo así, el buterío de fila en fila, y los decomisó y las volvieron a tirar al agua. Y eso me quedó a mí imprentado, porque más que ese general es usted, más que ese general soy yo, más que ese general que tenemos algo que cuidar, que no nos ha costado cualquier cosa, somos nosotros los cristianos. Si él dijo que y a él no le costó la sangre de Cristo, a él su carrera le costó plata, su ascenso le costó sacrificio, le costó, hermano, obediencia, le costó sudor.
no le costó la sangre de Cristo. Sin embargo, él les dijo, mi carrera no va a ser, tengo una carrera intachable. Algunos decían era que no, lo que pasa es que ese coronel es ricachón, ese tipo tiene plata y no necesita esos 20 millones. No. Lo que pasa es, como le decía al principio, cada quien tiene que enamorarse de lo que hace. Él estaba enamorado de su carrera y no la iba a sacrificar por cualquier cosa. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde que temprano se iba a enterar, hermano, el gobierno que él se había transado por 20 millones y lo iban a destituir. Y él amaba su carrera, a su nombre. Tarde que temprano se va a saber que usted pecó, que usted hizo tal cosa y el diablo lo va a destruir. Por lo tanto, ante cualquier tentación, hermano, usted tiene que amar su carrera, usted tiene que amar su profesión, porque esto es una carrera, esto es una profesión. ¿Qué dice el apóstol Pablo? He acabado mi carrera. Pablo terminó la carrera como cristiano, y ya hay cristianos que no han acabado la carrera hoy. Han terminado en mitad de la carrera, se han quedado en mitad de la carrera, porque en mitad de la carrera han fallado, han fracasado. Porque, hermano, tu carrera no puede llegar hasta donde te llegue la primera mujer a seducirte. Tu carrera no puede llegar a donde te llegue el primer hombre a seducirte, a ofrecerte el cielo y las estrellas. Hasta ahí no puede llegar tu carrera. Tu carrera puede llegar más, tiene que llegar más allá, porque más allá está Cristo. A su nombre. Yo he conocido mujeres de Dios, que Dios las ha usado poderosamente. Por eso se llama buenos administradores. Y estamos viendo cómo administrar. Porque usted no puede administrar hasta donde todo le vaya bien, hasta donde el diablo dejó de tentarla. Usted tiene que administrar bien su vida espiritual, usted tiene que administrar bien su testimonio, usted tiene que administrar bien, hermano, el don, lo que Dios le dio aún en medio de la tentación. ¿Sí me entienden? Porque hay muchos que han administrado bien hasta donde el diablo los ha tentado. Y ya es donde uno se tiene que cuidar. ¿Qué le dijo el diablo a Dios? Cuando Dios le dijo, ¿de dónde viene? Vengo de rodar la tierra y andar por ahí. ¿No has considerado a mi siervo Job que es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es por lo que tú le has dado, déjame tentarlo. Y fue a tentarlo y Job permaneció fiel. Siempre permaneció fiel. Usted tiene que permanecer fiel como Job. Así la llaga suya sea más grande que la de Job, pero permanezca fiel. Porque es que hay gente que piensa que la prueba de ellos es la más grande. Hay gente que piensa que la situación de ellos es la peor y que por eso hay que justificar, hermano, que estén en un rincón. ¡No! Bueno, en ese entonces no había iglesia y no podemos decir que Job iba a la iglesia con esa llaga. Pero él todos los días se comunicaba con Dios. Por eso cuando su mujer le dijo, todavía mantienes tu integridad, Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y le dijo, Jehová quitó así el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, dijo, Dios no es culpable de esta llaga. Dios no es culpable de nada. Dios no es culpable que mis hijos se hayan muerto. Dios no es culpable que mi ganado se haya muerto. Dios no es culpable que yo haya quedado en la ruina. Dios no es culpable que todo me haya salido mal. Yo sé que Dios me levantará. Por eso Job terminó diciendo, yo sé que mi Redentor vive. En medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de la situación, levántese y diga, yo sé que mi Redentor vive. Él me va a levantar, Él me va a restaurar, Él me va a hacer a su nombre. Entonces dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. No importa lo que me digan, yo voy para adelante. No importa lo que me murmure, yo voy para adelante, porque ya Cristo lo murmuraron, pero Él por amor me amó. No porque usted lo merecía, no porque yo lo merecía, es por su amor. Y dice, para no vivir el tiempo que reste en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Estamos en la carne, pero no podemos vivir conforme a la carne. Estamos en un cuerpo de carne, por eso nos enfermamos, porque este cuerpo no es de palo, no es de hierro, no es de yeso, este cuerpo es de carne. Pero no podemos vivir conforme a ella. Tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que te va a decir la carne? No vayas a culto. ¿Qué es lo que te va a decir la carne? No escuches esa palabra. ¿Qué es lo que te va a decir la carne? No vengas más. Eso es lo que te va a decir la carne. Pero el Espíritu te dice, sigue viniendo, sigue llenándote, sigue buscándome. Mira, a veces nosotros pensamos que no somos carnales, porque pensamos que carnales es que yo me ande acostando con la una y con la otra, o que usted se ande acostando con el uno y con el otro, o que usted ande coqueteando. No, mire, a veces nosotros nos llenamos más la mente de carne que de Dios. Usted le pregunta un versículo y no se lo sabe, pero usted le pregunta por la vida de un vecino y se la sabe de pe a pa. Eso es estar en la carne. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, comenzamos a ministrar bien. Administramos bien el don. Administramos bien la unción. Administramos bien el ministerio. A ver, administramos bien. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación, abominables, idolatría. Pedro está diciendo, basta ya el tiempo pasado. Yo viví 20 años en el mundo, y esos 20 años me bastaron para saber lo que el mundo da. Por eso yo siempre corrijo y exhorto a mis hijos, porque es que ellos piensan que porque yo soy evangélico toda la vida. Yo no he sido evangélico toda la vida. Yo desde 20 años hacia atrás fui malo, corrupto, y yo me la sé más que ellos. Ellos no me vienen a enseñar a mí cómo se hace un mal, cómo se practica un pecado, porque yo fui primero que ellos. Y ahora no se puede hacer nada porque todo se publica por redes sociales. En ese entonces no. En ese entonces usted hacía cosas y se quedaban secretas para siempre. Ahora no, ahora todo el mundo sube y todo el mundo, porque ahora sí es verdad que las paredes tienen oído. Usted se va para un monte a orinar y cuando viene a veces le presenta que mira, aquí está tú orinando. Ay, pero ¿y quién me grabó? Si esto fue que yo fui por allá a hacer un bandaje, ¿ves? Allá arriba del palo estaba uno con un celular y te grabó. Usted sabía eso, que usted tiene que tener cuidado. Cuando usted vaya a un monte, usted primero mire primero. Si puede ir muriendo de las ganas de ensuciar, pero no se hace el traje o no se baja el pantalón si primero no repara los palos para ver. Habrá un celular por ahí. Mire primero bien, que no sea que después, antes usted llegue al pueblo y el video esté subido. Porque ahora sí es verdad que se cumple el dicho, que las paredes tienen oído y los montes tienen ojos. Tenga cuidado. Entonces, hermano, estamos en momentos cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado para convertirnos en administradores de la gracia de Dios. Entonces dice, basta ya el tiempo pasado para haber vivido en lo que agrada a los gentiles. ¿Qué agrada a los gentiles? El pecado, la concupiscencia, la guachapita, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. ¿Qué es abominable idolatría? Yo siempre he dicho, miren, un evangélico puede tener un desaliento, puede enfriarse y quedarse en la casa, pero que yo lo vea con el leño ese de Candelaria encima cagando Candelaria, y eso es lo último en guaracha. En ese hombre o en esa mujer nunca estuvo Dios.
Porque hay cosas que no tienen lógica. ¿Sí me entiende? Usted nunca consideró a Dios. ¿Cuántos años duraste tú en el Evangelio? Demoré 25, pero nunca creíste que Dios era real. Porque un evangélico verdadero podrá enfriarse o apartarse en un instante, pero jamás cambiará a su Dios por un ídolo. ¿Sí me entiende? Es como si un evangélico se aparta hoy, pero ya mañana amanece con la nevera llena de cerveza. En ese corazón nunca tuvo Dios. Ahí Dios nunca estuvo. Nunca ministró lo de Dios, siempre estuvo lo del diablo en su corazón. Porque hay situaciones, yo acepto y entiendo que hay situaciones que nos pueden estremecer. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, verso 11: amados míos, no os sorprendáis del fuego de prueba que se os vendrá como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Hay momentos de prueba tan tremendos que uno dice: Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Me va a tragar la tierra! Una cosa extraña, una cosa pareciera, y la gente dice: ay, venga, hermano, újame a la casa, hermano, óreme que me está trabajando. No es el brujo, no es el hechicero, es prueba, es el juego de prueba. Y usted tiene que estar firme para resistir. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, en medio de ese juego de prueba, usted tiene que mantenerse firme a Dios, mantenerse íntegro a Dios. Y se basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En 20 años yo hice todo lo que tenía que hacer. Bebí, mujerié, peleé, jugué, me divertí. Por eso, cuando alguien viene y que pastor, se bebe una cervecita fría. Si tú supieras con cuánto bebí yo en el bolsillo, si tú supieras la clase de cerveza que yo bebí, si tú supieras los momentos chéveres que yo pasé en una cantina, no te pusieras a brindarme eso. Porque yo no bebía cualquier ron. Para la gloria de Dios, tuve el privilegio de beber rones finos y de sentarme en la mesa con gente de caché. Por eso hoy nadie me viene a aguar la boca que con una cerveza, nadie me viene a aguar la boca que con un trago, nadie me viene a aguar la boca que aquí hay mujeres bonitas. Todas las mujeres son bonitas. Si usted las ve con un punto de vista espiritual, todas son bonitas. Porque a la final todas terminan haciendo lo mismo que hace la bonita, hace la fea. Mira, cuando nosotros nos concentramos en la lógica de Dios, el diablo no tiene poder para hacernos caer. Ay, hermano, pero es que la mujer que yo tengo es una patica de lápiz, mira cómo está, mira, es una 90-60, tiene unas piernas torneadas. Acuéstate con ella y vas a sentir que es lo mismo que sentirte con la patica de lápiz. No hay más nada. ¿Sí me está entendiendo? Esa es la lógica que nosotros tenemos que buscar. Estoy hablando así para que usted entienda, hermano. Ay, hermano, pero es que ese marido mío parece un llavero de palo, si es maluco, cuando se está cambiando, hermano. Ay, acuéstate con Jean-Claude Van Damme, vas a sentir lo mismo. No vas a sentir más nada, lo mismo. Jean-Claude Van Damme con los galapaguitos aquí en la barriga, con sus músculos, con sus puños, con sus piernas. Lo mismo. ¿Sí me está entendiendo? No vas a sentir otra cosa diferente. Entonces, cuando usted comienza a ver las cosas así, no hay príncipe azul, no hay príncipe amarillo, no hay príncipe verde que te haga mover de lo que tú has creído en Dios. Entonces, por eso está diciendo buenos administradores, porque el buen administrador es aquel que no tira por el suelo. Usted sabe, demorar yo 15 años, 20 años en el Evangelio para tirar esto por el suelo, hermano, por una mujer, o usted por un hombre. Un día Dios va, usted sabe que hay gente que se van a perder por no administrar bien lo que Dios le dio. Hermano, miren, si hay algo, les voy a memorizar la parábola de los talentos. Acuérdese que Jesús le puso aquel ejemplo. Le dijo que el Señor se fue de viaje y llamó a 3 siervos
Al primero le entregó 5 talentos y ese le trabajó y le multiplicó y le entregó 10, mitad por mitad. Al otro lo llamó y le dio 2 y ese también lo trabajó y le multiplicó y le entregó 4, mitad por mitad. Pero el tercero le entregó 1 y eso fue y lo enterró. Y cuando vino el Señor que le dijo, mira, yo te conocía que eres hombre severo, que te gusta de recoger donde no siembra, el Señor se enojó nuevamente y le dijo, a este siervo malo, malvado, atalo y échalo fuera donde es el lloro y el crujir de dientes. Esto significa que el don, el ministerio, lo que recibió de Dios no le dio importancia, lo dejó tirado. Mira, aquí, si yo le hago la cuenta de los que se han ido y ya han dejado la iglesia tirada, de los que han dejado el don tirado, de los que han dejado el puesto tirado, de los que han dejado, hermano, el cargo tirado, no me va a alcanzar la lista. Y ellos, en estos días le decía a la hermana Marely, no sé si era esta mañana o ayer, analice todos los que se han ido de aquí. No hay uno que esté con Cristo. Todos están destruidos. Todos. No hay uno que esté en victoria. Yo le dije a la hermana Marely, muéstreme uno que esté en victoria. Ni siquiera estos que están ahí. Porque ellos piensan que están amando a Dios, pero están en un estado de rebeldía. Porque se tuvieron que echar de aquí por no respetarme a mí, por no sujetarme a mí, a sujetarse a mí, por no hacer, porque ellos no iban a someterse a hombre, por dice siguiendo los consejos de una malvada mujer. Por eso están allá, y están en pecado y en rebeldía. Y aparte de ello, todos los que se han ido aquí están perdidos, están en el mundo. Yo le decía, si estuvieran siguiendo a Cristo, si estuvieran en victoria, yo dijera, el malo soy yo. Pero ¿a dónde me podrán probar que se fueron porque yo estaba en pecado? ¿Quiénes son los que están apartados hoy? No son ellos. Si yo hubiese estado en pecado, el que estuviera apartado fuera yo. Pero los que están apartados son ellos. Los que están atravesados son ellos. Porque es que el diablo nunca se va hablando bien de la iglesia. El que se va de la iglesia endemoniado se va hablando mal del pastor y de los que quedan en la iglesia. Entonces, tenemos que convertirnos en buenos administradores para que la gracia de Dios fluya en usted. Que cuando usted hable la palabra, hermano, la gloria de Dios descienda. Gloria al Señor. Vamos a ir agilizando, dice el verso 4. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corríamos con ellos en el mismo desenfreno de desilusión. A los mundanos ya les parece que cuando te invitan al paseo, cuando te invitan a la fiesta, les parece cosa extraña que tú no vayas con ellos, pero sí, es cosa extraña porque ahora tenemos a Cristo en el corazón. Y ellos ultrajan, te ofenden, ahora sí está bonito, harto, le vas a llevar la plata al pastor. Pero el verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Ahora, esto no significa que fue que se le predicó a unos espíritus que ya de personas que habían muerto. Esto significa, el apóstol se está refiriendo que el evangelio se le había predicado a personas que ya están muertas, pero que vivas escucharon la palabra de Dios y que ahora están muertos, pero un día se van a levantar y van a ser vivificados en espíritu para entrar a la presencia de Dios. A su nombre. Dice, verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Hermano, el fin se acerca. Aunque usted no lo quiera creer, el fin se acerca. Aunque usted no lo quiera creer, esto está llegando a su final. Por eso es que tenemos que hacer la verdadera voluntad de Dios. Y la verdadera voluntad de Dios no es andar adorando a Dios conforme a nuestro antojo, en medio de nuestra rebeldía. Es agradando a Dios en obediencia. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sé pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Oye bien esta palabra, escuchen bien.
Y sobre todo tened entre vosotros o entre ustedes ferviente amor. ¿Usted sabe lo que significa la palabra ferviente? Un amor candente, fuerte, permanente. ¿Por qué cree usted que dice la Biblia que el amor, las muchas aguas no lo podrán apagar ni lo ahogarán los ríos? Porque es que cuando en nosotros hay amor de verdad, siempre estamos dispuestos a amar. Siempre, mire, siempre estamos dispuestos a buscar a Dios. En todo tiempo. Hermano, pero es que los pastores hoy quieren es que uno pase metido en las iglesias para que les lleve la ofrenda. Problema suyo. Tarde que temprano usted se va a dar cuenta que no es así. A mí no me interesa lo que dentro allá, a mí me interesa que usted venga para que escuche palabras. Porque en cada culto hay una palabra. En cada culto, hermano, hay algo. ¿Cuánta gente a mí no me han dicho, hermano, yo vine cargado, pero Dios me habló a través de la palabra, sentí. En el ayuno, yo sentí algo maravilloso, hermano. Pero si usted no se congrega, viene de tiempo en tiempo, se carga más. Y se carga más. ¿Y qué pasa? Que el ambiente que nos rodea en nuestra casa nos termina consumiendo. Porque llegó la vecina, llegó el vecino, llegó el otro, y comienza a hablar tanta paja que nosotros terminamos hablando también a la par con él. Y nos olvidamos, hermano, que la Biblia nos enseña que con el impío hay que tener cuidado. Y cuando le hablo de impío no le estoy hablando solamente de los inconversos, le estoy hablando aún de evangélicos que son cristianos pero que les gusta andar chismoseando. Hay que tener cuidado. No hay que estar soltando la lengua con todo el mundo. Acuérdese que dice que somos buenos administradores. El buen administrador de la gracia de Dios no habla con todo el mundo. Ayer yo estaba sentado en la puerta de mi casa y llegó un señor. Él es paisa. Y se sentó y cuando le da la gana se sienta y se pone a hablar conmigo. Y a mí me gusta hablar con él porque a mí me gusta hablar con gente vieja. Porque de los pelados ahora no hay nada que aprender. Y si uno aprende, aprendes cosas espantosas. No, que me fui para allá con otros muchachos y cogimos una fiesta y le hicimos. Uno que dice, oye, ¿y tú hiciste eso? Oh, mano, yo soy chaparrante. Uno aprende, pero aprende, hermano, a conocer la estupidez que hay en una persona de esa. Usted sabe la noticia que estaba por ahí de la boba que se fue por allá con un muchacho y después que hicieron todo lo que hicieron, la cogió y la descuartizó. Es un estúpido que no sabe para qué vino al mundo. ¿Ah? Que ahora le toca de pasar, hermano, tres partes de su vida en la cárcel. Y eso es gracia para ellos. No, yo no me asiento con esa gente. A mí me gusta sentarme y hablar con gente vieja que yo pueda aprender. Y comenzamos a hablar y a tirar risas. Y cuando se iba, me dijo, vea, usted perdone, pero es que a mí me gusta sentarme aquí con usted porque usted es buena gente. Y uno a veces tiene que tener cuidado hasta con quién se sienta a hablar, porque por allá estaba uno sentado hablando con un tipo y llegaron a matarlo y lo mataron a él también. Y dice, pues, ¿verdad? Sí, pues, ¿verdad? Aquí más ya han pasado como 5 casos de eso. ¿Oyó? Que por el otro bobo está hablando con quien no debe de hablar, porque tú tienes que saber con quién te sientas a hablar, tú tienes que saber con quién te sientas a jugar, tú tienes que saber con quién te achantas a... ¿Ya me entiendes? Yo le dije, sí, ¿verdad? Y yo le dije, ¿no cree que yo también lo consiento aquí? Porque yo sé que usted también es buena gente. Yo sé que usted anda en su vuelta rara, le meto la silla para adentro. ¿Por qué, hermano? Porque uno como cristiano tiene que saber aún con quién hablar. No es hablar con todo el mundo. Y no hay cosa, ya que se me cruzó, no lo iba a decir, pero se me cruzó algo así por la mente y vi el letrero. Mira, no hay cosa más mala que hablar con un evangélico apartado. No pierde el tiempo hablando con evangélico apartado, porque ese sí te dice con Biblia en mano que el pastor está en pecado, que la hermana fulana de tal iglesia es mala, que no se puede diezmar, que ya no hay que ofrendar, que es que los pastores eso, y te buscan el texto y te lo muestran. ¿Y tú qué haces? Ay, hermano,
te matan la fe. Y después la vida te comienza a flaquear, todo te comienza a salir mal y no sabes por qué, porque fue que le diste cabida a alguien que ya no tiene a Dios y ese con su veneno te envenenó la fe. Hay cristianos con la fe envenenada. Por eso uno tiene que saber con quién habla. Amén. Ahora, la idea es que a veces nosotros decimos, no, pastor, ni sabe usted, yo puedo hablar con Raimundo y todo el mundo, pero yo sé lo que escucho, yo sé lo que pongo por hora. Cuando ya esté oído oye, queda así soplado, Tú te encuentras con un evangélico apartado y te dice que yo tengo 3 mujeres. Y dice, ¿será verdad? Bueno, pues yo no voy a decir más. ¿Me entiendes? El oído quedó soplado. Que no se corta y dice, Señor, Padre, ten misericordia de él. No caiga. Pero no deja de ir. Entonces, por eso, hermano, usted tiene que saber con quién habla. Con aquel que administró mal la gracia de Dios, con aquel que administró mal lo que Dios le entregó. ¿Para qué yo puedo perder el tiempo con él? Lo que le puedo decir, varón, varona, te invito a la iglesia. No, que no voy, yo dije que no iba más a eso. Bueno, listo, no tenemos nada que hablar. Hay gente que a mí me mira mal y me ha dicho, ese tipo es orgulloso, porque yo lo único que, yo hablo como Pedro, no tengo nada que darte, pero de lo que tengo te doy. Tengo a Jesucristo, te doy a Jesucristo. No quieren saber de Cristo, entonces no tengo nada que hablar con ellos, porque de mi bolsillo no tengo nada que darle. De mi alma, de mi espíritu no tengo que darle, lo que tengo que darle es de Cristo. Y si ellos no rehusan de recibir a Cristo, de caminar con Cristo, no tengo nada que perder el tiempo con ellos. Le salió uno de los otros días, compañero de trabajo, que dijo, voy a hacer mi intento para que tenga una salud conmigo. Yo lo que tenía que decirle yo te recuerdo. Y yo le daba 200 para que vaya a la Dios lo que tenía que decir, pero no le dije nada. Hay gente que no somos tremendos. Claro. Entonces dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitudes de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Mire, todo lo que usted haga, hágalo sin murmurar, porque lo que usted haga murmurando, Dios no se lo va a gratificar. Yo ayudé a fulano, pero si yo hubiera sabido que iba a ser así, no lo hubiera ayudado mejor. Eso se llama como murmurar, y ya Dios nos va a recompensar por lo que hicimos. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, primero dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice luego, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada quien según el don que recibió. Usted recibió don de sanidad, ministre sanidad a los enfermos. Usted recibió el don de lengua, hable de todo el mundo. A su nombre. Usted recibió el don de servir. El servir es un don, por eso es que no todo el mundo sirve. Hermano, ¿me puede hacer un favor? Ay, hermano, estoy ocupado. Pero mira, el que tiene el don de servir, eso se baja hasta pie donde sea, porque tiene ese anhelo. No cobra nada. No, hermano, no, yo. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra. No acepte cuento de hadas ni que la palabra es así, porque yo me imagino que la palabra es así. Yo me imagino que si Cristo estuviera aquí, no hubiera hecho así como usted, sino que hubiera hecho así. Eso es lo que tú te imaginas. Pero la palabra dice otra cosa. Dice, ministre conforme al poder
que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién pertenece la honra y la gloria por los siglos de los siglos? A Jesucristo. No es al apóstol fulano, no es al siervo fulano, no es al profeta sutano, es a Cristo. Usted sabe que hay iglesias donde las ovejas le temen más al pastor que tienen que a Jesucristo. ¿No me entiende? Se encierran en tal lugar a hacer lo malo porque ahí el pastor no los va a ver, pero no se están dando cuenta que Dios los ve. Entonces nosotros tenemos que tener más temor a Dios que al hombre, porque donde el hombre no me ve, Dios me ve. Entonces, hermanos, en esta mañana aprendamos esta palabra, que tenemos que convertirnos en buenos administradores de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado, el don, el ministerio, la virtud, la vida, la salud. Ministrelo bien. ¿Para qué? Para que cada día crezca en el Señor y siga ahí en la presencia del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar.